Que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. En esta oportunidad me gustaría compartir un breve pensamiento y me gustaría tomar como base un versículo de la Biblia, el cual lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, capítulo número 133. El libro de los Salmos, capítulo número 133, es un salmo bastante conocido para todos nosotros. Muy posiblemente todos nos sepamos de memoria este salmo, o al menos el versículo número 1 que estaremos tomando como base en este momento. Y este salmo es un salmo que enfatiza el amor fraternal, y es un salmo que nos enseña a nosotros lo que significa estar reunidos con un mismo espíritu y con un mismo sentir. Y el versículo número 1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Podríamos empezar diciendo que este Salmo 133 está entre los que reciben el nombre como cánticos graduales. Literalmente significa subir a un lugar más alto. Y la mayoría de eruditos opinan que estos salmos los cantaban los israelitas mientras iban para Jerusalén en la subida anual que ellos hacían, la cual nosotros conocemos como la peregrinación. Y ellos lo hacían con motivo de las fiestas que ahí se realizaban. Cuando ellos al fin llegaban, solía haber gran regocijo y un hermoso espíritu de unidad entre todo el pueblo que se había congregado en Jerusalén. Las fiestas más importantes que los israelitas celebraban en Jerusalén juntos eran 3 al año. Estas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y también podríamos decir que de los 15 salmos de esta serie, el Salmo 133 es un salmo de los 4 atribuidos al rey David, y por lo tanto tiene el título Una canción para los peregrinos. No sabemos exactamente cuándo es que David compuso esta canción, pero una posible ocasión es cuando David fue finalmente recibido como rey sobre todas las tribus de Israel, terminando con una terrible temporada de división y discordia nacional. Podría ser de la época en que David fue coronado en Hebrón, cuando los líderes de la nación fueron, por lo menos en ese momento, de un solo corazón y una sola mente, según lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 1 en adelante, y en 1 de Crónicas capítulo 12 versículo 38 y 40. Y también podemos decir que el tema central de este salmo es la armonía, la concordia o fraternidad que, bendecido por Dios, provoca excelentes resultados en nuestras vidas. Este salmo se refiere a la excelencia del amor fraternal. Principalmente, este salmo comienza en el versículo número 1, enfatizando una acción que le produce al ser humano un deleite. Un deleite que el ser humano no puede experimentar por su propio mérito. Nosotros quizás en la vida podríamos llegar a tener muchas posesiones
tanto en lo económico como en lo social, en lo académico o en cualquier área en la cual creamos que por nuestras actitudes y habilidades, al desarrollarlas, nos proporcionan la felicidad. Lo interesante es que, si bien es cierto que cuando nosotros somos hábiles y logramos conquistar un objetivo, es bien cierto que nosotros nos sentimos satisfechos y creemos que esa es toda la felicidad que el ser humano puede experimentar. Y este versículo número 1 del Salmo 133 consta de un sustantivo femenino, el cual es armonía, que indica unidad, concordia, paz, amistad, relación sana entre los hermanos. Prácticamente podemos encontrar en toda la Biblia que ella contiene un mensaje de armonía, lo cual nos da a entender que la voluntad de Dios, por la que murió nuestro Señor Jesucristo, es que sus hijos vivan en armonía. Podemos mencionar al menos 3 aspectos que debemos considerar para vivir en armonía. Y el número 1 es hacer un esfuerzo. Y en la carta a los Efesios, los escritores en el capítulo número 4, versículo 3, escriben: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es muy evidente que para poder lograr nosotros tener un vínculo de paz, o para lograr mantener la unidad, necesitamos esforzarnos. Y la armonía debe empezar por uno mismo. Es decir, debe estar dentro de nosotros. Y cuando somos portadores de la armonía, la proyectamos a las demás personas, la proyectamos a todo nuestro círculo en el cual vivimos. Y también es muy interesante mencionar que la armonía es un fruto del amor. Esto nos lleva a un punto en el cual se dice que el ser humano no puede lograr alcanzar la plenitud de la satisfacción o felicidad sin la intervención de un ser supremo, el cual es Dios. Dios es la máxima expresión del amor y Él la dio a demostrar por medio de su Hijo Jesucristo. Por ese motivo Jesús oraba también al Padre diciendo: Padre, que sean uno así como nosotros. Y cuando vemos en este versículo de este salmo, David dice que la armonía es deliciosa y buena, placentera y cómoda. Pero vivir en armonía no significa que debamos estar de acuerdo en todo. Habrán tantas opiniones como notas en un acorde musical. El aspecto número 2 que podemos mencionar es tener una actitud apropiada. Y los mismos escritores de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2, dicen:
siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con los otros en amor. Podemos ver que en este versículo nos invita a que seamos humildes y amables, pero que también que seamos pacientes y tolerantes. Y como hemos dicho o como he mencionado al principio, no se precisa el tiempo en que se escribió este salmo, ni hasta dónde había llegado o habían llegado las disputas entre los dos bandos que componían las tribus de Israel, tanto las 10 del norte como las 2 del sur. Y el rey David expresó una afirmación en la cual él veía que había una diferencia en habitar no solo juntos, sino que habitar juntos y en armonía. Como vemos, o como hemos dicho, que la armonía es un producto de un corazón lleno de amor, y que para que el ser humano experimente la plena satisfacción de la felicidad debe tener amor en su vida, y que esto no depende de sus propios méritos que él pueda llegar a hacer o tener. Y eso nos deja muy claro o nos demuestra que necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, revelándonos por medio del Espíritu Santo a Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador, en el cual podemos encontrar el perdón a nuestros pecados, y así Él venga a vivir o a morar en nosotros o en nuestras vidas, renovándonos, purificándonos, santificándonos mediante el Espíritu Santo. Un tercer aspecto que podemos considerar es actuar con humildad. Y el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo número 2, del versículo 1 al 4, diciendo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces el apóstol Pablo invita a la iglesia de Filipos que actuaran con una humildad. Y es lo mismo que nos manda y que nos enseña a nosotros también estos versículos. Y por eso es que también el versículo número 1 nos hace una referencia a lo importante que es habitar juntos y tener un mismo sentir y tener un mismo pensamiento. Y mientras se mantengan las condiciones de unidad, de amor sincero y demostrado dentro del pueblo de Dios, la bendición abundante que fortalece la nación y la hace crecer va a estar ahí. En cierta ocasión Jesús oró al Padre diciendo que sean uno así como nosotros.
que todos sean uno. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del versículo 11 al 21. Jesús estaba refiriendo a la unidad y armonía que quería ver entre los miembros de la iglesia que él fundó a precio de sangre. Y esas palabras que Jesús entonó cuando oraba al Padre fueron las palabras que el escritor del Evangelio de Juan retoma para poder él dar a conocer cuál era el deseo de Jesús, y era que su iglesia viviera o aprendiera a vivir en la unidad y en armonía. Porque ese es el deseo de nuestro Dios. Y podemos concluir diciendo que esta es la esencia de la armonía: ayudarse unos a otros, no ser orgullosos, sino actuar con humildad, buscar el bien de los otros antes que el propio bien de nosotros. Y todo eso es posible solo si hay un mismo amor por Cristo Jesús. Es ese amor el que nos mueve en un mismo propósito, el cual es agradar a Dios y llevar el mensaje de salvación a otros. Entonces podemos aprender que este salmo nos enseña tres aspectos que pueden ayudarnos a vivir una vida más en comunión con nuestros hermanos en la congregación a la cual nosotros asistimos. Y este salmo nos invita a que nosotros hagamos un esfuerzo para lograr una unidad, para lograr vivir en armonía, para lograr poner nuestra disposición para aprender a fomentar una comunicación que pueda hacer lazos fuertes y que así podamos avanzar en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos enseña que es muy importante tener una actitud apropiada para poder llegar a fortalecernos. Tenemos que mostrar una actitud apropiada. Pero el tercer aspecto que nos enseña también es que tenemos que ser humildes. Tenemos que fomentar la humildad en nosotros para considerarnos cada uno superior, que considerar a nuestro hermano superior a nosotros mismos. Y eso nos habla que tenemos que ser humildes, o un requisito para poder estar unidos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento y en un mismo objetivo en la iglesia de Dios y en los proyectos que la iglesia tiene. Tenemos que aprender a cultivar la humildad en nosotros. Y también aprendimos que esto solamente lo podemos llegar a realizar solamente si hay un intervento de un ser supremo, el cual es Dios. Y por eso es muy importante que todos nosotros lleguemos a comprender que estas facetas que este versículo nos enseña son productos del amor.
el amor que es un fruto del Espíritu Santo, o que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a mantenernos unidos, necesitamos aprender a comunicarnos y necesitamos aprender a soportarnos unos con los otros. Solo así vamos a poder llegar a ser fuertes en los proyectos y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia, el mensaje de salvación será anunciado a otros que lo necesitan.